Bienvenidos nuevamente a Proyecto 70. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre los campos minados estratégicos efectuados por la Armada y el Ejército argentino durante la campaña militar de 1982 en la isla Soledad, sus tipos de minas y la actualidad incierta en la especialidad en las Fuerzas Armadas. Quédate y conoce el trasfondo que te quieren ocultar. Para una mayor comprensión sobre esta temática tan desconocida y hermética en nuestro país, voy a realizar una breve introducción para que puedan adquirir nociones generales sobre las minas, los campos minados y su importancia táctica al fortificar posiciones con ejemplos históricos. Para iniciar este recorrido es necesario preguntarnos lo más básico: ¿qué entendemos por una mina y qué tipos existen? A nivel internacional, se entiende por mina a todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o un vehículo y utilizado con fines bélicos. Ahora que sabemos qué es una mina, veamos qué tipos existen. Para no complicarles la vida, vamos a tocar los dos tipos más comunes en los campos de batalla, que son las minas AP y AT. Las minas AP son las antipersonal y las AT las antitanque. Como se darán cuenta, las AP apuntan a la infantería enemiga y las AT a todo el parque automotor del adversario. Es importante no confundir ninguna de las dos categorías anteriores con los conocidos como AEI, que son los artefactos explosivos improvisados, generalmente utilizados por los grupos irregulares en sus guerras de guerrillas o también llamadas sin contacto. Con todo lo anterior, ya podemos empezar con los campos minados y su rol al fortificar posiciones. Para comprender qué es un campo minado, antes tenemos que entender algo crucial: ¿qué es un cinturón de minas? El término alude a la porción de un campo minado que contiene minas AP y AT colocadas en un patrón regular o irregular de minas por metro de frente. ¿Qué es un campo minado entonces? Un campo minado es el área que contiene uno o más de estos cinturones de minas con fines defensivos en términos tácticos. En criollo, un cinturón de minas es poner las mismas en filas o no, con una distancia establecida para detener al enemigo que pasa por ahí, con el campo minado que puede variar en profundidad dependiendo de las minas que dispongamos en términos cuantitativos. No le demos más vueltas que no hace falta. Los campos minados en general no se marcan con símbolos para buscar sorprender al enemigo. Otros sí, cuando son disuasivos, con la típica marca de minas, zona minada, peligro, etc. Además, el uso de alambres de púas y otros obstáculos físicos son muy comunes adelante, dentro y detrás de los campos minados para evitar que zapadores enemigos neutralicen las minas dentro de la zona de muerte planteada. Los alambres de púas más comunes con este fin en la actualidad son los llamados concertina, si te interesa el dato. Perfecto, ya saben qué es una mina y un campo minado, compatriotas. Pasemos ahora a qué tipos de campos minados existen. Se pueden encontrar desde campos de protección, tácticos, dilatorios y ficticios. Los campos minados de protección resguardan todo el frente de una posición defensiva, a medida que la defensa se desarrolla en profundidad y se van extendiendo en líneas sucesivas, intercomunicadas entre sí por brechas tácticas y trincheras para el abastecimiento de la infantería que los defiende. Y en general se construyen en líneas que, cuando se completa una, comienza el engrosamiento de una nueva. Pueden extenderse por kilómetros y contener millones de minas, AT y AP. Los campos tácticos, por otro lado, están diseñados para restringir el movimiento, también para sorprender a patrullas y blindados atacantes en la parte trasera de las áreas de puntos fuertes y las líneas de defensa protectoras, donde el enemigo podría intentar flanquear. Estos campos rara vez son profundos,
a veces solo 2 o 3 cinturones de minas y como máximo 100 metros de ancho. Los dilatorios, como su nombre lo indica, se colocan durante una retirada organizada y en caminos vitales para evitar el rápido seguimiento del enemigo y poder retrasarlo por horas en las mejores condiciones. Por lo general son campos dispersos sin marcar, con una proporción de minas AT relevante. Los ficticios, por último, son utilizados con un rol táctico y su utilidad es servir como engrosamiento de los verdaderos campos minados, generando así líneas más extensas de disuasión al enemigo que no debería de poder detectar. La diferencia entre uno real de ser bien colocados. Compatriota, ya podemos afirmar oficialmente que sos un zapador experto. No, evidentemente no es así, pero ya vas a poder seguir el hilo que viene a continuación con estos contenidos. Para dar un ejemplo claro de los anteriores conceptos, no existe mejor lección clásica que la desarrollada por el mariscal de campo Erwin Rommel, el padre de los campos minados modernos y su uso estratégico con el grupo de ejércitos África ítalo-alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de las bestiales maniobras para tomar las ciudades de Gazala y Tobruk en 1941, el siguiente objetivo estratégico pedido por el Estado Mayor de Rommel fue invadir Egipto para poder destruir la logística aliada que pasaba a través del canal de Suez. Entre ellos se oponía un desierto feroz y las ciudades de Alejandría y el Alamein. Luego de intentos fallidos de tomar el Alamein, el eje perdió la iniciativa de su ofensiva en manos del ejército inglés del general Auchinleck. Rommel, al quedarse sin masa de maniobra y recursos cuantitativos, tomó una posición defensiva cerca del Alamein. Allí desplegó lo que nos interesa a nosotros, los famosos Jardines del Diablo de Erwin Rommel. Con ese nombre se conoció los campos minados protectores de más de 5 kilómetros de largo y con 5 millones de minas, tanto AP y AT, que el eje construyó para evitar la inminente ofensiva inglesa del nuevo octavo ejército del general Montgomery. Los campos minados alemanes fueron diseñados de forma tal que tuvieran cinturones de minas protectores, tácticos y ficticios, buscando profundidad y confundir al enemigo aún con el reconocimiento de la zona. Los ítalo-alemanes colocaron la típica mina AP S-35 y las minas antitanque T-35, entre otras. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo superaron los ingleses los Jardines del Diablo del Eje? Acá es donde te explico cómo vencer a un campo minado. La forma rápida de enfrentar a un campo minado es directamente ignorarlo al detectarlo, lo que en términos tácticos sería flanquearlo y evitarte problemas. En criollo, seguir avanzando por el costado de donde está el campo encontrado. Ahora, como el enemigo no es ingenuo y los alemanes no lo eran, lo que buscaban era justamente que los ingleses flanquearan sus primeras minas para entrar en una zona de muerte más profunda con otro campo minado, pero esta vez táctico. Ahí ya estaría jodido compatriota como lo estaban los ingleses. Como los ingleses se la veían venir, utilizaron la forma tradicional de vencer a los campos minados, que consiste en generar brechas dentro de los mismos y romper la posición fortificada. En criollo, ir detonando las minas y abrir pasillos libres de ellas, lo suficientemente largos y anchos para que pase la infantería y hasta la caballería aliada durante la batalla, y tomar la posición enemiga sin morir en el intento. Montgomery, aprovechando su poder de combate relativo superior, atacó los famosos Jardines del Diablo y en menos de 5 días hizo retroceder al eje del Alamein. El grupo de ejércitos África nunca se pudo recuperar de esta derrota y para 1943 había retrocedido hasta Túnez, donde sería vencido definitivamente. Estos dos generales nuevamente se verían las caras, pero esta vez en Europa. Erwin Rommel era el general más famoso de Alemania y el propio Führer le encomendó fortificar la pesadilla estratégica del obsoleto y mal llamado Muro Atlántico,
Rommel se quería morir por dentro, ya que sabía que no tenía sentido desperdiciar recursos en esa mole de barro. Igualmente, en tan solo 6 meses, reorganizó las posiciones defensivas y mandó a construir intricados campos minados en distintos niveles en las playas de Francia. Lo que nos interesa a nosotros es el uso de las minas, evidentemente. Cabe resaltar su utilización con estacas de madera y acero de hasta en algunos casos 2,5 metros de altura en las playas, rematados con una mina AT cortesía del zorro del desierto en su parte superior. Se suponía que debían destruir las lanchas de desembarco y prevenir o perturbar cualquier intento de aterrizaje, incluso si la mina ya no era funcional. La madera misma sería el obstáculo mientras la infantería alemana llenaba de fuego la zona con sus MG. Rommel planificó colocar hasta 60 millones de minas en todo el muro, pero solo llegó a colocar 6,5 millones cuando los aliados lanzaron la operación Overlord el 6 de junio de 1944, más conocido por el coloquial nombre de Día D. Los aliados, para lograr romper los campos minados organizados por el eje, utilizaron un viejo invento de la Primera Guerra Mundial. Hablo del mítico torpedo M1A1, diseñado para generar brechas de hasta 3 metros entre los alambres de púas y las minas. Aún hoy en día se utiliza en versiones actualizadas. Como saben, debido al interminable reconocimiento de las playas por parte de los aliados, sabían qué obstáculos les esperaban en las costas al planear el día D. Supieron cómo tratar con ellos y el ridículo muro de 4.500 kilómetros quedó desbaratado en horas. Cada cabeza de playa fue tomada con éxito y para el 13 de junio la invasión aliada por Francia era innegable. A modo de conclusión con todo lo anterior, ¿los campos minados sirven o son inútiles en la guerra moderna? La respuesta rápida es que sí, sirven muchísimo y son cruciales para retrasar, desgastar y hasta detener la ofensiva enemiga si son correctamente empleados por los jefes en términos estratégicos. Me explico, y es crucial que te grabes a fuego lo siguiente, compatriota. Los campos minados por sí solos no ganan batallas ni guerra. No pueden ganar batallas y no es su propósito constitutivo ganarlas, como vimos con los ejemplos de Rommel. Un campo minado combinado con una buena posición en el terreno y con soldados motivados puede ser un arma absolutamente devastadora. Durante los combates del Alamein y la operación Overlord, las ocasiones en que los soldados aliados no lograron atravesar los enormes campos de minas alemanes quedaron atrapados, resultando en terribles bajas británicas y americanas. Comenzamos con la actuación nacional en Malvinas. Como bien deberían saber, a fines de 1981, el gobierno revolucionario de la Junta Militar decidió realizar la gesta libertadora de volver a ejercer soberanía nacional sobre nuestro archipiélago del Atlántico Sur. Esta idea se materializó el 2 de abril dentro del TOM, que fue el Teatro de Operaciones Malvinas, con la Operación Rosario, a alisar el pabellón nacional en nuestras Islas Malvinas. En medio de una escalada geopolítica mal administrada por el Poder Ejecutivo Nacional, se van movilizando medios de las tres fuerzas a la Isla Soledad. Acá es donde entran en acción la Armada y el Ejército argentino con sus zapadores. Dado que el objeto deseable dentro del TOAS tenía como eje defender la ciudad principal en la isla, que era Puerto Argentino, se da la misión de sembrar campos minados en las playas y terrenos adyacentes a la ciudad. En criollo, evitar que los británicos realizaran un desembarco anfibio fulminante sobre las playas de la ciudad y que nos vencieran en 2 días, que fue lo que hicimos el 2 de abril sin ir más lejos. Para la tarea del minado, el ejército utilizó unidades dentro de las compañías de ingenieros 3, 9, 10 y 601. La Armada, por su parte, aportó de la infantería de marina a la compañía de ingenieros anfibios. Estas unidades, supuestamente coordinadas entre sí, en realidad no sucedió esto,
plantaron las siguientes minas AP y AT en suelo patrio. Dentro de las minas antipersonal podemos encontrar a la de fabricación nacional FMK-1, que en realidad era una copia de una mina soviética. También a la española Etspal P4B y por último a la mina AP italiana SB33. Por otro lado, dentro de las minas antitanques, nuevamente tenemos una española como la Etspal C3B, a la AT israelí modelo número 6, a la clásica estadounidense M1A1 de la Segunda Guerra Mundial, la italiana SB81 y la de producción nacional FMK3. En total, el ejército y la armada lograron colocar 146 campos minados durante la campaña militar que se concentraron en posiciones adyacentes a las playas para evitar el esperado desembarco inglés. Los principales campos minados estuvieron en zonas cercanas a Puerto Argentino, Pradera del Ganso y en menor medida por Puerto Mitre y Bahía Foz. Las compañías de ingenieros trabajaron bajo limitaciones de luz y en la noche para evitar la localización de los campos minados por parte del reconocimiento enemigo inglés. Considero relevante en este punto resaltar el trabajo de colocar trampas explosivas de las más variopintas formas, tamaños y aprovechando los recursos de la zona para lograr el efecto sorpresa. Además, los ingenieros no solo colocaron minas, sino que también cumplieron tareas de demolición y en la remoción de bombas de distinto tipo proveniente del bombardeo anglosajón en las posiciones patrias. En total colocamos más de 25.000 minas durante la contienda, 20.000 AP y 5.000 AT. Los campos minados tácticos colocados contenían por lo general cinturones de minas tendidos de cuerdas de 8 minas cada uno y con un espacio irregular entre los mismos. La profundidad de colocación en promedio no superaba los 20 centímetros, aunque se han encontrado algunas entre 6 y hasta 10 metros de profundidad. Evidentemente, los ingleses los evitaron dado que el 21 de mayo de 1982 lanzaron la Operación Sutton, desembarcando en Isla Soledad. El equipo de combate Güemes, que estaba conformado de los restos de la tercera sección de la Compañía C del RI 25 con sus 42 hombres, poco y nada pudieron hacer frente al desembarco enemigo. Los ingleses, en su ofensiva exitosa, ignoraron nuestros campos minados alrededor de Puerto Argentino, y para el 8 de junio lanzaron otro desembarco fulminante sobre Bahía Agradable, y el 14 de junio ya estaban en la capital de las islas. ¿Los campos minados fallaron?, te preguntarás. La respuesta es que no. Cumplieron en principio con el rol disuasivo de evitar un ataque directo sobre Puerto Argentino, y eso ya fue ganancia. Luego, con el devenir del desembarco por San Carlos, quedaron lejos de la zona de combate, y cuando los ingleses llegaron a las cercanías de Puerto Argentino, directamente los ignoraron al flanquearlos sin defensores a la vista. El fallo de las posiciones fortificadas estuvo en el planteamiento estratégico inicial del Estado Mayor y no en la efectividad de las minas. Se me hace imposible ocultar uno de los peores actos durante la guerra por parte de la Armada Argentina. Tras la capitulación, los oficiales de la Compañía de Ingenieros Anfibios, en nombre de una supuesta e injustificable actitud de caballerosidad, supuestamente, entre muchas comillas la verdad, entregaron todos los mapas disponibles de los campos minados plantados a los invasores británicos y con ellos es que confeccionaron el mapa que ven en imagen. Es importante destacar que no todos los miembros de la Compañía de Ingenieros Anfibios estuvieron de acuerdo con tal acto totalmente repudiable. Ahora te preguntarás, y con razón, ¿qué fue de los 146 campos minados y sus más de 25.000 minas?
Los británicos, con la información brindada por algunos desleales oficiales de la Armada Argentina mediante su ocupación militar ilegal, señalizaron los campos minados y durante las últimas décadas, a paso de hormiga, para un uso político de la cuestión, tardaron en sacar las minas, aunque supieran perfectamente dónde estaban con el regalito de ciertos oficiales. Justamente en 2022 terminaron con su teatro ridículo y sacaron las últimas minas titulando con bombo y platillo que las islas estaban desminadas, algo que pudieron haber terminado fácilmente hace mínimo 25 años, aunque no duden que van a continuar mariconeando con la cuestión y ciertos sectores de la Cancillería y del edificio Libertador usándolo como excusa para hablar de una supuesta revitalización de nuestras relaciones bilaterales con los pedazos de mierda ingleses, algo que también es mentira. Pero bueno, hay que vender humo, ¿no? Pasando a tratar la actualidad de la especialidad, el panorama es sombrío. Es importante que conozcas el contexto de este último apartado, compatriota. En 1997, dentro de las Naciones Unidas, se aprueba el espanto del Tratado de Ottawa. ¿De qué corno trata?, te preguntarás. Es una convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y su destrucción. Ahora ya adivinarás qué Congreso bananero socialdemócrata apoyó dicho tratado. Correcto, compatriota. Por medio de la ley número 25.112 del año 1999, el Estado argentino cedió soberanía nacional al anunciar al mundo que no iba a tener más minas. El Plan Nacional de Destrucción de Minas, AP y AT, se llevó adelante entre los años 2003 y 2004, dejando el saldo nefasto de 90.166 minas destruidas, perdiendo así capacidades de defender nuestra soberanía nacional. En la actualidad, las Fuerzas Armadas ya no adiestran en este campo a los futuros oficiales y suboficiales. Únicamente se dan nociones básicas para desactivar minas en el caso improbable de que en misiones de paz toque tal situación. Algo ridículo en Chipre o cualquier misión inverosímil que nos toque cubrir con la ONU. Nunca agarramos en las que hay un seguro uso de la fuerza letal. Frente a esta situación, estamos en la obligación de, para empezar, no perder el conocimiento de los oficiales que conocen este campo tan hermético aún vivos. Ellos mismos deben darse cuenta que si no pasan esta información a los más jóvenes, la soberanía nacional es la que se resiente. Por otro lado, es importante concientizar sobre el necesario uso de minas AP y AT en un país tan extenso como el nuestro y con un escaso número en términos cuantitativos de efectivos para defender el actual enfoque doctrinal. Sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas argentinas necesitan en este siglo minas para defender los intereses nacionales más elementales. No entender esto es directamente ser un ignorante. Y hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si no, compártanlo en la caja de comentarios, no hay ningún problema. Como saben, en este canal jamás se censura a nadie por opinar, por ideología política, mientras respete las normas de comportamiento establecidas en anteriores videos. Nada, hasta la próxima, compatriota.